Estoy llegando, corriendo, muchachos. Todo bien, profe, gracias. Qué bueno, bendito Dios. ¡Cállate! Bueno, vamos a arrancar. El tráfico hoy está pesadísimo, pero ya estamos aquí, muchachos. Lo que vamos a tocar el día de hoy es justamente un circuito adicional que tiene que ver justamente con los acoplamientos de nuestras etapas amplificadoras. Estos acoplamientos, como sabemos, los podemos tener de diferentes maneras. Y en este caso particular, vamos a tener lo que se llama una realimentación entre etapas, con el propósito, como ustedes ya saben, de tener precisamente control sobre la señal de salida. Sabemos que normalmente la realimentación es empleada para pues detectar errores, variaciones de errores sobre ciertas señales y obviamente corregir a la salida. Bueno, en este caso específico vamos a hacer exactamente lo mismo con la realimentación, pero dentro de los amplificadores. De hecho, en lo particular, se utiliza comúnmente la realimentación pues prácticamente en todos los dispositivos electrónicos. Ahorita que estaban escuchando música, bueno, vamos a pensar que normalmente en muchos casos ustedes sintonizan una estación de radio, la que quieran, ¿sí? Voy a hablar particularmente de un modular, ¿sí? Pero aplica para todos los circuitos en general. En este modular, obviamente ustedes ponen el radio, la estación de su agrado, y la ponen a cierto volumen, no importa, vamos a decir el número 4. De tal suerte que si cambian la estación de radio, se escucha igual al volumen 4, o sea, no tiene variación, pues, sin importar qué tan lejos o tan cerca esté la estación emisora de información, evidentemente nosotros tendremos siempre el mismo nivel. Bajo ese esquema, bajo ese esquema, ¿qué es lo que sucede dentro de nuestro receptor de radio? Bueno, sucede que hay una realimentación que está monitoreando la ganancia con la que llega la señal emisora. Si la estación está muy cerca, pues llega muy fuerte, la corrige y la mantiene en el nivel que nosotros deseamos. Si por otro lado la emisora está muy lejos y llega muy débil, bueno, la retro compensa esa situación y le da el nivel requerido todo el tiempo. Bueno, bajo este caso, nosotros vamos a ver en este circuito que tenemos al frente quién es el circuito encargado de la realimentación. Toda vez vamos a ver de qué se trata. Es un amplificador, no dice si es de audio, si es de video, no importa. Es un amplificador simplemente compuesto por dos etapas. Ambas etapas son emisor común. La primera etapa está compuesta por el transistor Q1, los resistores RB1 y RB2 para polarizar a su base, el resistor RC1 para polarizar a su colector. Los resistores REA, REB componen a su resistencia a polarización de emisor, ¿verdad? Su capacitor CE1 es su capacitor de puenteo, de acoplamiento para máxima ganancia, del condensador de entrada, ¿verdad? Y vamos a considerar momentáneamente SEA como si fuese su capacitor de salida. Esto es la primera etapa de nuestro amplificador completo. Esta primera etapa vamos a considerar como un preamplificador para la señal que se le está aplicando. Bueno, la salida se acopla hacia la segunda etapa emisor común, cuyos elementos de polarización de la base son RB3 y RB4, RC2, resistor de polarización de colector, RE2, resistor de polarización del emisor, con su capacitor de puenteo CE2. La señal de salida se entrega a través del capacitor Cout. Muy importante, el capacitor de entrada de la segunda etapa es CA, como ya lo mencionamos. Este pertenece a la segunda etapa, por tanto, se calcula con la segunda etapa. Y bueno, lo interesante aquí es el condensador CF en serie con el resistor RF. F de feedback, que quiere decir realimentación, ¿verdad? Y vamos a observar que tiene una conexión hacia la señal de salida
y la realimenta hacia el emisor del primer transistor. Bueno, ¿cuál es el propósito de esto? Bueno, muy sencillo definitivamente, ¿ok? El detalle muy particular es, sabemos que la configuración emisor común nos invierte la fase de la señal. Aquí si nosotros aplicamos un semiciclo positivo a la entrada, se amplifica y nos lo entrega negativo. Este mismo negativo se aplica a la base del segundo transistor y sale amplificado positivo. Si lo analizamos en completo, entra desde la señal positivo y sale positivo, ¿verdad? Debido a los dos transistores. Esto es una realimentación positiva, ¿ok? Voltaje positivo a la salida y lo realimento. Bueno, ¿qué es lo que sucede con esto? Nosotros sabemos, y para entender por qué es una retropositiva, nosotros sabemos que la unión base-emisor del primer transistor debe estar polarizada en inversa y la unión base-colector debe estar polarizada en directa para que se encuentre en la posibilidad de amplificar. Lo importante de esto es lo siguiente. Esto se cumple porque tenemos un voltaje, voy a dar una cifra nada más para explicar el ejemplo. Vamos a suponer que tenemos aquí en el colector un voltaje de 8 volts, en la base de 4 y en el emisor de 1. ¿Okay? Obviamente 4 es menor que 8, por tanto la unión base-colector está polarizada en inversa, ¿okay? Porque es más positivo el colector que la base. Pero la unión base-emisor está indirecta, porque 1 volt es menor que 4. Bueno, esto, cuando recibe la retropositiva, me modifica ese voltaje de polarización. ¿Y qué es lo que sucede? Vamos a verlo. Vamos a suponer que en condiciones normales, nosotros diseñamos el amplificador para que la señal de salida tenga una amplitud, voy a suponer, de 10 volts, de amplitud pico a pico. ¿Okay? 10 volts pico a pico. Bueno, si están los 10 volts pico a pico, pues aquí cuando se realimenta parte de ese voltaje, no me afecta prácticamente el volt que tiene aquí polarizando al emisor. O sea, prácticamente la diferencia es cero entre el voltaje de entrada de polarización de base y el de emisor. O sea, con 10 volts a la salida, la retro, la diferencia es cero, no hay voltaje de error, no pasa nada y sigue trabajando de manera normal mi circuito amplificador. Pero vamos a suponer que llega más grande el voltaje de entrada. Obviamente se amplifica más en este primer transistor, llega al segundo, se amplifica más y en vez de tener 10 volts a la salida pico a pico, vamos a suponer que tiene 11. Esos 11 se toman, ¿verdad? Por medio de este resistor es una pequeña muestra de ese voltaje, pero estamos conscientes que el diseño original fue para que funcionara con 10 volts. Como ya tiene 11, tenemos 1 volt más aquí en el emisor. ¿Qué sucede? Bueno, ya la diferencia de voltaje entre base y emisor es más pequeña. Esto es, era muy bien, digamos, la polarización cuando tenía yo 4 y 1, pero ahorita tengo 4 y 2. Ya disminuyó. Al disminuir eso, evidentemente como cambia el voltaje de polarización base-emisor, amplifica menos. Cuanto menos la parte proporcional que le llegó, lo equivalente a 1 volt, amplifica menos. Entonces, como amplifica menos, cuando yo tengo ese nuevo voltaje corregido aquí y lo aplico en el segundo transistor, ya cayó de 11 a 10 y ya logré el control de manera automática. Por otro lado, vamos a suponer que el voltaje ahora llega mucho menor a la entrada del primer transistor y ese voltaje me ocasiona que a la salida total, en vez de 10 tenga yo 8. Se realimentan los 8 y obviamente al tener este voltaje inferior a los 10 aquí, en vez de que haya una diferencia de 4 a 1, a lo mejor hay 4 y 0.6. Caray, se hizo más negativo el emisor. Como se hizo más negativo el emisor con respecto a la base, amplifica más. Cuanto más la parte proporcional que yo le estoy entregando.
Amplifica más esa parte proporcional, se entrega la nueva base y ya entregó otra vez los 10 volts a la salida. O sea, lo hace de manera prácticamente instantánea desde nuestra perspectiva la corrección, y de esta forma yo tengo la amplitud de la señal siempre en el mismo nivel, sin importar si a la entrada llega más grande o más pequeña. Un ejemplo típico es que, por ejemplo, ustedes usaran este circuito para amplificar la señal de un micrófono. Estamos conscientes que la mayoría de la gente se acerca mucho el micrófono a la boca para hablar, para que se escuche fuerte, y si se lo aleja, disminuye la intensidad de la voz. Bueno, con un circuito de esta naturaleza con retro, independientemente de si tiene el micrófono cerca o se lo aleja de la boca, digo, no voy a decir 3 metros, ¿verdad? Pero se lo aleja una cantidad razonable, no sé, unos 20 centímetros, se escuchará a la misma intensidad a la salida. O sea, está corrigiendo todo el tiempo el circuito de retro para compensar esa pérdida y tengamos salida el nivel de voltaje deseado para la aplicación específica. ¿Me expliqué, muchachos? Sí, profe. ¿Sí se entendió lo que hace el circuito de retro? Sí, profe, tú lo entendió. Perfecto. Y recordemos, la retro en este caso es positiva y nos permite justamente tener un control muy asertivo del funcionamiento de todo el amplificador. Repito, en toda la electrónica que ustedes llegan a utilizar, ya sea un radio, su modular, ya sea su reproductor de MP3, incluso la salida de audio de su celular, etcétera, tiene realimentación. Justamente para hacer las compensaciones, las correcciones de los errores que se pueden producir entre señales, y a la salida, pues escuche o se tenga una imagen totalmente controlada y estable de lo que nosotros estamos reproduciendo o transmitiendo si se trata de señal de información. ¿De acuerdo? Dudas hasta aquí, muchachos, por favor. No, profesor. No, Ok. profe. Bueno, viendo esto, ¿verdad? Digo, aquí viene el texto, quiénes son los de retro, ¿verdad? Un dato importantísimo es que del voltaje de salida, el voltaje que yo debo realimentar es la décima parte, ¿sí? Para que yo logre la compensación. Ahorita lo expliqué así de manera general para que se entendiera rápido cuál era la operación del circuito de retro, pero aquí en la retro nosotros debemos tener un décimo del voltaje de salida. Aquí más adelantito viene la explicación, pero bueno, nuestro voltaje en el emisor de retro, ¿verdad? Pues lo vamos a calcular con el divisor de voltaje que se forma entre RF1 y la REA. ¿Por qué? Porque a la hora en que está funcionando el transistor ya con la señal, recordemos que el capacitor CE1 me hace 0 a la resistencia B y queda conectado a tierra REA directamente a tierra. Repito, con señal. Luego entonces, la señal de retro, obviamente es la señal amplificada que es en el análisis de alterna, en el análisis de señal, y lo único que vería este voltaje, pues es el divisor formado por estos dos resistores. Por eso son los que intervienen en el cálculo del voltaje de retro, que es el voltaje en el emisor en alterna, por eso está puesto en minúsculas, para que se comprenda perfectamente bien. Y vemos que es la ecuación justamente del divisor de tensión, donde es el voltaje de salida por la resistencia REA, está aquí, entre la suma de los dos resistores del divisor, que es RF1 y REA. ¿Se entendió cómo se calcula el voltaje de retro, muchachos? Si hay duda, por favor no se detengan en preguntar. Sí, se entendió, profe. Ok, fantástico. Continuamos entonces.
La ganancia, hasta que se nos corte volvemos a entrar. La ganancia, ¿verdad? Ya considerando precisamente la retro, es justamente dada por esta expresión, que es el valor de la resistencia de retro entre la resistencia REA más 1. ¿Sí? Recordemos que tenemos aquí una entrada comparada con la de la base. Estas dos señales comparadas me dan justamente el margen de error, ¿verdad? Y corrección para que sea amplificado. La ganancia de este circuito para la señal de retro es la que acabamos de ver. RF1 entre REA más 1. El más 1 surge de todo el desarrollo matemático que se hace para llegar a esa expresión. Aquí normalmente, pues en línea, realmente es complicado estar haciendo todas las deducciones matemáticas, pero quiero decir que este 1 es consecuencia de dividir REA entre REA cuando se está haciendo toda la simplificación matemática. ¿Ok? O sea, dijo, ojalá pudiéramos regresar a salones para poder explicárselos en términos de la deducción matemática para que vean por qué queda así. Y repito, es debido a la retropositiva que se produce en el amplificador. Y repito, la ganancia de nuestro circuito corrector está dado por esta relación. Esa ganancia corresponde precisamente a lo que va a amplificar el transistor en términos del error, ¿verdad? Para que no haya ninguna duda en ese sentido y se comprenda cómo está haciendo la compensación de la señal que se realimenta. ¿Ok? ¿Sí se entiende eso del circuito divisor de voltaje aquí formado, muchachos? Sí, profe. Sí, profe. Hecho, perfecto. Bueno, aquí viene la nota, ¿verdad? Donde tenemos que el voltaje de realimentación es 1/10 del voltaje de salida. Aquí lo puse para que no hubiera pérdida, no hubiera olvido en ese sentido al respecto. ¿Sí? Todo lo demás, todas las demás ecuaciones, muchachos, es analizar en directa y en alterna cada uno de los transistores, como lo vimos en el ejercicio anterior. Hacemos el análisis en directa de uno, luego del otro, y posteriormente el análisis con señal, ahora sí, de Q2 hacia Q1. Y de esta forma nosotros tendríamos el análisis, la curva característica para cada uno, corroborar que se encuentre en la región de amplificación y posteriormente calcular sus ganancias. O sea, es lo mismo que hicimos en el circuito anterior de la sesión pasada, de la sesión de ayer. Toda vez que tienen esto, este apunte ya lo subí, muchachos, deben de tenerlo, por supuesto, y comprendo que hayan comentado, bueno, pues ahora, ¿cómo le hago? ¿De qué se trata? Bueno, ahora sí que hemos platicado al respecto de lo que es la retro y para qué sirven, ¿verdad? Estos elementos. Bueno, se trata de hacer este ejercicio justamente calculando lo que se menciona justamente, que es la ganancia, ¿verdad? En la etapa de salida, ¿cuánto crece la señal si nosotros variamos la retro? En un caso, cuando la resistencia que está aquí puesta, este preset, es de 10K y en otro cuando es de 0. O sea, únicamente considerando CF y R, perdón, y RF1. ¿Sí se entiende lo que hay que hacer en el ejercicio, muchachos? Profesor. Ok, entonces, bajo este esquema es lo que corresponde justamente hacer con el ejercicio para que lo practiquen. No hay fecha de entrega en este momento para este ejercicio, porque de alguna manera apenas lo están talachando, lo están procesando, entonces no hay fecha de entrega en lo particular para ustedes, definitivamente no hay fecha de entrega, pero sí importante que se vaya resolviendo en su totalidad. Digo, si hay dudas, las comentamos, las platicamos, por favor, para que no tengan
Preguntas hasta aquí, muchachos, de favor. ¿Hay alguna duda? No, profe. Ok. Bueno, voy a compartir otra pantallita, ¿verdad? Vayamos continuando con el tema, digo, aunque sea 15 minutitos, pero que lo vayamos viendo justamente lo correspondiente a la nota justamente actual, ¿no? Que vamos a hacer. Déjenme encuentro el archivo. Aquí está. ¿Esto es donde estás? Aquí está. Y trata justamente sobre lo que son dispositivos SMD. Porque es importante hablar de los dispositivos SMD porque es el segundo diseño que hay que realizar, ¿verdad? Hacia donde vamos caminando justamente con la información que tenemos, es diseñar un circuito con dispositivos de montaje de superficie. Obviamente es importante que conozcan los dispositivos de montaje superficial para que puedan trabajar con ellos, no solo en términos de que estén actualizados, porque es a lo que se van a enfrentar en la industria, sino que también puedan identificar dichos componentes. La mayoría de ustedes probablemente, quiero pensarlo, ha destapado una computadora, ya sea una laptop o ya sea una de escritorio, y se dará cuenta que los dispositivos que vienen, pues ya son prácticamente en su mayoría de montaje superficial. Estos componentes tienen muchas características buenas con respecto a los dispositivos de inserción, llamamos en inglés de Through-Hole, Through-Hole Technology, THT, ¿verdad? Entonces, bajo ese supuesto, pues tenemos que platicar y conocer los dispositivos de montaje de superficie. Dentro de todas las ventajas que se tienen, es, por supuesto, al momento de disminuir el tamaño de los componentes, tengo diseños de tarjetas de circuito impreso mucho más pequeñas, mucho más reducidas, con lo cual el costo también se reduce considerablemente. Esto es magnífico porque los diseños, imaginen ustedes el tamaño que tendría su celular si no fuera con dispositivos de montaje superficial. O sea, prácticamente su celular sería casi una cajita el tamaño de una laptop y aparte tendrían el auricular para estar hablando. O sea, sería una cosa endiablada de tamaño, por supuesto, y pesado, bien pesado, definitivamente. O sea, no podría ser como ahora tenemos un celular que se lo guardan en el bolsillo muy tranquilamente. O sea, sería muy grande las dimensiones de la tarjeta y en consecuencia del equipo final. ¿Sí? Entonces es importante. También muy importante lo que es los espacios de almacenamiento de los componentes, pues se reduce de una manera significativa. En el caso de almacenar, vamos a pensar 100 capacitores de montaje de superficie comparado con 100 capacitores de inserción. O sea, el espacio que ocupan es radicalmente diferente, así totalmente distinto, ¿verdad? Entonces, para todos los componentes de montaje de superficie, tenemos reducidos espacios de almacenamiento. Y por supuesto, pues esto también abarata, en el caso de muchas empresas, el costo de rentas de espacios y cosas así para la implementación y el consumo de los componentes en cuestión. Por supuesto, también los procesos mecánicos en la manufactura y construcción de equipo electrónico es más rápida en el sentido de que el componente se fija, se suelda de volada y se acabó.
cosa que con los dispositivos de inserción hay que cortar las terminales todavía. O sea, no solo es insertarlo, sino soldarlo, también hay que cortar las terminales, definitivamente. ¿Ok? Eso es importantísimo que se tiene en términos de los componentes de montaje superficial. También los pads de conexión, pues tengo espacios reducidos en cuanto a los pads se refiere. O sea, realmente las áreas de conexión disminuyen considerablemente comparado con los pads de inserción que se requieren. Nosotros vamos a tener componentes de montaje superficie para diferentes potencias. Igual que en inserción, también los vamos a manejar en montaje superficial. Y nos vamos a dar cuenta que los tamaños son mucho más reducidos comparativamente con su contraparte de inserción. O sea, no es lo mismo un resistor de 1/4 de watt de montaje superficie a un resistor de 1/4 de watt de inserción. Igualmente, un resistor de 1 watt, por ejemplo, no se compara jamás con un resistor de 1 watt de inserción. O sea, son cosas completamente diferentes y que benefician definitivamente el ensamblado, la construcción y el tipo de gabinete que se utiliza. ¿De acuerdo? ¿Hay alguna duda de esto, muchachos, que hemos mencionado, por favor? No, profe. Ok, ahora bien, el encapsulado típico, ¿verdad?, de la mayoría de los componentes de inserción es de forma rectangular. Aquí está una toma, vamos a llamarle una toma aérea, por así decirlo, ¿verdad?, de lo que es justamente el componente de montaje superficial. Lo interesante es que para la mayoría de los elementos discretos se tiene este mismo tipo de encapsulado. O sea, con la misma forma física, yo voy a tener resistores, voy a tener capacitores fijos, inductores y fusibles. O sea, van a tener exactamente la misma forma física y pueden tener las mismas dimensiones. Obviamente hay características particulares que me van a hacer diferenciar a uno de otro y de eso se trata justamente que ustedes los puedan identificar sin ningún problema para que de esta forma los reconozcan, los puedan manipular, medir, ¿sí? Y si es necesario, por supuesto, en determinado momento, reemplazarlos. ¿Sí? Prendo la camarita, ¿verdad? Son componentes de montaje de superficie y se darán cuenta, y lo voy a señalar con este palillo que me traje, ¿sí? Aquí yo tengo resistor y capacitor arriba, y si se fijan es el mismo tipo de encapsulado. Pero no sé si yo no vea o no veo su cámara. ¿No la ven, muchachos? La tengo encendida. Bueno, yo sí la veo. Sí, Yo también. Ah, entonces soy yo. Yo también Una la veo. disculpa. No se preocupe, pues chéquele por ahí. Chéquele por ahí, a lo mejor alguna configuración, algún detalle de que, yo sé que a lo mejor no es gran cosa, o se mejora un poquito la imagen, ¿sí? Y vuelvo a presentar, ¿no? Aquí yo tengo, repito, voy a señalar con este palillito, resistor y arriba capacitor. Es exactamente el mismo encapsulado. Obviamente ya visualmente ya se dieron cuenta que hay diferencia entre los dos. Y es justamente de lo que vamos a aprender. Aquí tenemos también resistor y capacitor en la parte de abajo, que es el mismo tipo de encapsulado. ¿Qué pasó, Manuel? La rifaste. No, se le reporta su audio. No le entendí, discúlpeme, Manuel, no le entendí el audio. Si quiere, escríbalo en el chat, porque no lo veo, Manuel. No le escucho, realmente no le entiendo. No sé si alguien de los demás entendió para que me diga, de favor. No, se Creo que escucha nada muy más, bajo. creo que nada más se le prendió su micrófono. Ah, ok, perfecto. Bueno, entonces, dicho esto, repito, nosotros vamos a tener dos características importantes generales. Hay más, pero voy a mencionar dos, que son las importantes para
los tamaños de los componentes de montaje de superficie. ¿Por qué es importante los tamaños, muchachos? Porque me hablan de la potencia de disipación. Así como nosotros tenemos resistores de 1/4 de watt, de 1/8 de watt, de medio watt, de 1 watt, etcétera, y ya prácticamente ustedes los identifican por los tamaños, ¿verdad? Bueno, igualmente en montaje de superficie hay una diferencia de potencias. La diferencia de potencias es precisamente con la longitud y el ancho del componente. ¿De acuerdo? Repito, longitud y ancho de componente. Y es válido para resistores, capacitores, inductores y fusibles. Es válido esta variación en los 4 elementos que acabo yo de mencionar. ¿De acuerdo? Bueno, obviamente en base a eso tenemos los códigos internacionales que están puestos a la izquierda. Aquí, por ejemplo, el código de la izquierda es en pulgadas, el código de la derecha es en milímetros. Normalmente cuando uno adquiere los componentes de montaje superficial, siempre expresa el código en pulgadas. Por ejemplo, ustedes necesitan una resistencia de 1/4 de watt, piden el encapsulado 1206. En milímetros, ¿sí? El componente mide 3.2 milímetros de largo por 1.6 milímetros de ancho. Estoy aquí. O sea, muy pequeñito. ¿Sí? Y repito, se pide con el código 1206. O sea, esto es lo que le va a indicar al fabricante o al exportador de componentes cuál es el que necesitan. Vamos a pensar que requieren resistores de 1800 ohms, por decir una cantidad. Pues, ¿a qué potencia? No, pues yo sé, bueno, necesito 1/4 de watt. Le voy a decir, la necesito 1206. Ya con eso, en automático, el distribuidor de componentes sabe que ustedes necesitan un resistor de 1/4 de watt, o sea, no hay que decirle 1/4 de watt. Se expresa en el código precisamente para denotar la potencia de disipación del dispositivo. Y repito, es válido para capacitores, inductores, resistores y fusibles. O sea, el encapsulado es exactamente el mismo, lo que va a cambiar es el color y un código internacional que viene grabado en el componente, que lo vamos a empezar a ver en la próxima sesión. ¿Dudas hasta aquí, muchachos, por favor? No, profe, ninguna. ¿Este tema todavía es del segundo departamental? Sí. Sí. Ok. De hecho, quiero comentarle, señor Alfonso, este tema es extra en la clase. Este tema no es parte del temario, definitivamente, ¿sí? Yo se los tengo que dar porque obviamente en ninguna materia en toda la carrera se manejan los componentes de montaje de superficie. Aquí es importante que los tratemos porque a la hora de hacer diseños se necesita que ustedes aprendan a manipular los componentes de montaje de superficie. Necesito explicarles los antecedentes, los códigos internacionales, cómo se identifican, cómo se sueldan, etcétera, etcétera, para que puedan trabajar. Porque resulta que si no se les explica y llegan al campo laboral, ahí ya tenemos una patada en las espinillas. Porque el problema va a ser que, pues hay que decirlo, van a ser criticados. ¿Cómo que no conoces componentes de montaje de superficie? ¿Cómo que no te sabes los códigos? O sea, lo de toda la vida, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo sí hago el apartado definitivamente para explicarles esto y sin dificultad alguna ustedes puedan hacer y conocer los componentes para referencias futuras. ¿De acuerdo, muchachos? Por eso lo explico. Repito, no es parte del temario de electrónica lineal, pero yo anexo este tema porque necesito que lo sepan y lo conozcan para los diseños que pueden ustedes desarrollar y que tienen que hacer justamente para el segundo departamental. Sí, sí queda respondida esta pregunta, muchachos. Sí, profesor. De hecho. Sí, profe. Dudas, muchachos, por favor. Que hubiera del tema, que hubiera de lo anterior, por favor, para comentarlo si son tan amables. ¿Alguna, chicos? Pues creo que Creo no, que no, profe. profe. Ok.
Bueno, entonces, siendo así, primeramente Dios, nos vemos el día lunes, muchachos, para continuar con este tema. Digo, apenas estoy haciendo toda la captura de la información de montaje de superficie, por eso, si se fijaron, está en Word, no la tengo todavía en PDF. Yo espero, perdón, terminarlo para poderlo subir, y ya tengan la información con todas las tablitas y las referencias de cómo se leen y se interpretan los componentes de montaje de superficie. ¿De acuerdo, muchachos? Sí, Sí, profe. maestro. Gracias. profe. Vale, si no hay yo tengo una dudas. pregunta. Ay, Dígame. bueno, el fin de semana planeo ponerme a estudiar todos los temas vistos en la semana, Ajá. porque fue mucha información. Entonces, si llego a tener dudas o me surgen dudas, ¿puedo todavía el lunes hacerle preguntas respecto al tema anterior? Sí, no hay ningún problema. Ok. Bueno, Sí. gracias, profesor. No, de nada, sin ningún problema, señorita. Adelante. ¿Alguna otra pregunta, muchachos, de favor? Ok, entonces los dejo que continúen con otras clases, que tienen otras clases. Entonces los dejo continuar para no interrumpirles y nos vemos el día lunes, muchachos, por favor. Sí, profe, gracias. Sí, Nos profe, vemos. hasta el lunes. Pasen un bonito fin de semana, muchachos, por Gracias, favor. profe. Profe. Cuídense mucho. Gracias, hasta luego.